Por eso que estoy tratando de demostrar qué es lo que hacía. El tema de asociación ilícita. El artículo 210 dice que será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Debo aclarar, no tomé parte de ninguna asociación o banda. Yo integraba el ejército argentino y mi predisposición estaba destinada a defender a la patria, exactamente lo mismo que juré cuando tenía 16 años en el colegio militar. Y ese ejército argentino, ya lo dije varias veces, contaba con 6.000 oficiales y 25.000 suboficiales, más soldados y personal civil. Durante los años 76 y 77, yo tenía órdenes precisas que cumplir, impartidas por el jefe del destacamento, el teniente coronel Gómez Arena. Expliqué con detalle que mi actividad era la reunión de información exterior. Y recuerdo lo que dije sobre el testigo, ni siquiera el soldado de guardia me conocía. Por otra parte, nunca me asocié con nadie para cometer delitos. ¿Cómo podía haberme asociado con alguien, sobre todo con superiores, en un ejército de una disciplina estricta? En el ejército se cumplen órdenes y se imparten órdenes. No hay asociaciones que valgan. Por otra parte, nunca me dieron órdenes ilegales, y si me las hubieran dado, no las hubiera cumplido y las hubiera denunciado, porque fue mi característica a lo largo de toda mi carrera. Entonces queda claro que no me asocié con nadie y que no cometí delito alguno. No existe ninguna prueba concreta al respecto, no existe ningún indicio al respecto, no hay ninguna evidencia al respecto. Y me pretenden asociar con personas que no conocí. Pero voy a aclarar esto de personas que no conocí. Yo sé que hay juristas o estudiosos que cuando analizan este tipo de delitos, entre otras cosas, dicen lo siguiente. La conducta punible consiste en tomar parte de la asociación que se forma con el objeto de cometer delitos. Ello no exige una actividad material, sino la de estar intelectualmente en el concierto delictivo, que se forma o unirse al ya formado, o sea, coincidir intencionalmente con los otros miembros sobre los objetivos asociativos. No es necesario el trato directo de los asociados, ni siquiera que se conozcan entre sí. Es suficiente con que cada uno sepa que integra la asociación. Estos conceptos que acabo de leer podrían haber sido un buen fundamento para inculparme de asociación ilícita. Pero yo digo que no formé parte de esa asociación ilícita, y además que no hay pruebas ni evidencias, nunca he estado intelectualmente en el concierto delictivo de ningún general, porque si algo me caracteriza es no haber tenido mucha afinidad con los generales, creo que de subteniente a teniente coronel, y está demostrado por qué me fui del ejército, o por qué me fueron del ejército, por no estar de acuerdo con ellos. Entonces no podía haber ninguna afinidad intelectual, no podía haber ningún parámetro que nos uniera. No había unidad de concepción con los generales y mi persona. Aparte, nunca supe que había formado una asociación ilícita. Me enteré 37 años después por un expediente judicial.
Pero también se hace mención al artículo 210 bis. Y ese artículo 210 bis dice: al que tomare parte, cooperar o ayudar a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ello reúne y marca 8 condiciones. ¿Cuándo yo contribuí a poner en peligro la Constitución Nacional? Yo era teniente primero, no teniente general. Hay una enorme distancia de un oficial subalterno a un jefe y a un oficial superior. Entonces, no pueden decir o encuadrarme en este artículo. Este artículo lo he leído detenidamente. Este artículo está escrito para meter presos a los guerrilleros. Y si ustedes leen los 8 puntos, es claro cuál es la finalidad del artículo. Yo no tengo nada que ver con esto. Aparte, en este juicio, reitero que se tratan aproximadamente 60 casos. Es muy llamativo que no figure en ninguno. Es muy llamativo que nadie me nombre. Yo digo, ¿cuál es la certeza que disponen para acusarme de asociación ilícita? ¿Cuál es el grado de certeza que tienen? ¿Disponen de algún indicio, de alguna evidencia? ¿O son cosas que suponen los querellantes, que se imaginan? Por otro lado, hay autores que cuando analizan este tipo de delito o esta figura delictiva, afirman que la conducta asociativa pone en riesgo la tranquilidad y la paz social. ¿Cómo puedo poner en riesgo la tranquilidad y la paz social si estoy intercambiando unas bolsas de avena con un postero cerca del volcán Lanín? Pero como aclaración les digo que, por ejemplo, al comandante de cuerpo y al segundo comandante de cuerpo no los conocí jamás, ni en este destino ni en ningún otro. Después también se hacen menciones a los artículos 144, 142, 144 bis, 144 tercero, artículo 45 del Código Penal. En ninguno de los hechos que se relatan puedo ser yo partícipe necesario. Es una absoluta falsedad. Y yo vengo acá y doy la cara y me gasto en explicar. Yo no niego lo que dicen los testigos. No sé si es cierto o no es cierto. Pero yo no tengo nada que ver. ¿Partícipe necesario de qué, señores? Si mi función era otra. Y expresamente mi función era otra. Por las actividades políticas que yo había desarrollado. Lo expliqué en la exposición anterior. Entonces yo no entiendo cómo, tanto en primera instancia como en las cámaras a los cuales fue elevado el expediente, pueden supuestamente responsabilizarme con estas figuras delictivas. No figura en ninguno de los hechos que yo haya tenido participación. No presté al autor o autores de los hechos que se juzgan
ningún auxilio o cooperación para su comisión. Yo no presté ninguna ayuda a nadie y hay sobradas pruebas al respecto. No influí tampoco, ni determiné directamente a otros a que cometan los hechos. No hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna certeza, no hay ningún grado de certeza que eso sea cierto. Yo creo haber aclarado cuál era el esfuerzo de reunión. Y yo me pregunto, como muchas veces en un juicio hay peritos médicos, ¿por qué acá no hay peritos militares para que den fe de lo que yo estoy diciendo? Acá estoy rodeado por querellas y por público, que si bien es muy poco, han dicho ser del ERP. Está el secretario o la Secretaría de Derechos Humanos, está en la Asamblea de los Derechos Humanos, está el centro, está el fiscal. Tengo la suerte de tener buenos abogados, nada más. Entonces yo me pregunto si existe alguna prueba que yo haya privado a alguien de la libertad, que yo haya torturado a alguien, que yo haya cometido alguna vejación. No, absolutamente ninguna. Yo con esto doy por terminados los 3 primeros puntos. Y voy a explicar sí, hacemos un mínimo receso. 5 minutos. Sí. Perfecto. Quisiera un café, pero con unas ganas. Qué río. Está en su justo derecho.
hay una fase que tiene luz, yo tengo luz. Ahí también hay luz. Hay una fase que tiene luz. Voy a guardar. Hola, hola. Esa fase tiene luz, hay energía, hay electricidad. ¿Se puede grabar? Sí, pero pura es medio. La culpa es de los santos. Voy a apagar la palabra. Hola, hola. Doctor Lozada. Bueno, ¿puede grabar o no? ¿Puede grabar? Listo. Sí. ¿Puede grabar? Sí. 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 Hola. No tenemos luz de salón, pero tenemos grabación, audio. Si nadie tiene inconveniente, seguimos. Hay un cortocircuito en esa fase. Sí. No se ve nada. No, yo... Bueno. A ver. Una hora más. Vamos a ver si hay un velador, algo para que el imputado pueda leer. No, está bien, señor, yo leo, ¿eh? Son nada más que algunas citas que tengo. ¿Alcanza a verlas? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, a ver, las partes, por favor, si, a ver, ahí está, a ver si se puede remediar. Para. Había venido bien la organización hasta casi cuando terminamos los testimonios. Había venido bien hasta hoy. Digamos. Sigue bien, doctor. No, por supuesto, pero por supuesto. Pero ya estamos solucionando todo. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, adelante. La fotógrafa, por favor, si puede respetar la directiva. Bueno, adelante, señor. ¿Hola? Si puede hablar más fuerte, así le ganamos al ruido. Bueno. Ahora voy a entrar en el punto cuarto, en donde voy a explicar cuáles son las causas que yo aprecio por las que estoy detenido y procesado en varios juzgados y tribunales. Sí, yo le voy a pedir que sus razones las limite a este juicio, porque lo que sucede en otro lado no escapa al objeto procesal que nos ocupa. Comprendo lo que usted me dice, pero hay cuestiones que voy a enumerar que son de niveles superiores y que a mí en lo personal me afectan. No voy a hablar de otros lugares, voy a hablar de por qué estoy detenido yo acá en Neuquén. Y voy a tratar de justificar lo que dije al empezar mi exposición, que creía que estaba viviendo, o que considero que estoy viviendo, una nueva etapa de la guerra. Miren, yo por mi parte lo escucho bien. ¿usted me escucha? Yo perfectamente. Bueno, este tipo de conflictos
se divide en fases. ¿Quién divide las fases o quién ha hecho el estudio de la división de fases? Son los propios teóricos marxistas. Y hablan de 4 fases, que es organización, terrorismo, guerra de guerrillas y guerra móvil. Estas fases no son estrictas, no tienen una fecha de inicio y terminación como puede ser en la guerra clásica. Lo normal es que se sobrepongan unas a otras, y como acá hubo más de una organización terrorista, los tiempos de cada una de ellas fueron diferentes. Y hay muchos casos en que cuando fracasan en una etapa, vuelven a la anterior y la refuerzan. Acá en el país se alcanzó hasta la tercera etapa, que fue guerra de guerrillas, y esto ocurrió en Tucumán. Pero el ERP se equivocó, porque ni la población lo siguió o adhirió a sus postulados de violencia indiscriminada, ni tampoco las fuerzas legales entraron en el juego. Señor presidente, no sé si se puede mojar ahí el velador, está lloviendo casi sobre el... No, yo no le entiendo lo que usted me dice, ¿eh? Está lloviendo sobre la línea, no sé si es una línea, no sé qué es eso. A ver, paramos a ver que... Sí, a ver que... ¿Estoy viendo bien? Sí. Suspendemos, a ver que se está entrando agua por todos lados, parece. Fíjate, Pablo. Se está mojando alrededor suyo, ¿eh? Me voy. Esto es sabotaje, doctora, ¿eh? Esto es sabotaje abierto. Recuerda que va a terminar igual que lo que hacía, pegando dolor y todo. No toque, doctora Domínguez, no toque. Es una orden, ¿por qué no aprovechamos, Leo, para confirmar detalles después, lo que vamos a anunciar después de esto? Programa y si no, opciones. Yo creo que esta lluvia de densidad no puede
sea, que eso es todo techo y bueno, ahí hay incluso vos tenés la cocina. Forma parte, por eso, formar parte del proyecto. Yo no pongo la Cuando radio va a tener que entrenar a vos. La gracia. Todo lugar. Digo, no vas a poder viajar. Dejate de joder. En casi 20 años que voy a pie, nunca me quedé una sola vez, con cuánto tiempo se me rompió el auto. No es meritorio. Nieve. No es meritorio. En serio, no, en serio, en serio. Una vez está grande. no puede esta noche le pedí una tarjeta, se ve, le dimos unas callejeras y le pedí para ir a ¿Para qué? Leo, no me autorizás para mi tranquilidad en transmitirle al defensorio fiscal una declaración de la creación de no sé quién. Va a ser que pero a ver si termina, lo hacemos sentar ahí y terminamos. Le falta un pelito. Sí, sí, sí. Sí. Colega mañana no viene. No va. El problema para ustedes puede estar en que el avión Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien. Sí, en este momento sí, porque acá llueve torrencialmente, hay que dejar de luz. ¿Qué está lloviendo? Sí. Sí, y... Tiene que ser una lluvia de verano. Porque me dejó Leo enganchado allá, ¿no? No pasa nada.
fragua. Allá también. Bueno, muy bien, tengo que seguir. Después te llamo. Dale, listo, un beso, chao. Hay que pedir reparación de techo. Bueno, continuamos, vamos a cambiar el lugar de donde declara el señor Di Pasquale. ¿Puede sentarse? ¿Sí? Bueno. Así no hay cambio. Está prendido ya. Bueno, continuamos en las mismas circunstancias. Bueno, y la verdad que no pensaba que iba a tener tantas interrupciones. Entonces voy a tratar de abreviar esto, y creo que tengo otra oportunidad de hablar más adelante. Yo quería, muy brevemente, así damos por terminado, hacer mención a algunas preguntas que me formularon en la oportunidad anterior y que me han demostrado claramente que no se conocía bien cuál era la situación o cuál era la actividad o cuál era la tarea específica que yo realizaba. Entonces, yo recuerdo que alguien me preguntó dónde quedaban asentadas las actuaciones que en el terreno de exterior hacíamos nosotros, o sea, dónde pueden encontrar ustedes una prueba de dónde está eso. Yo les reitero que eso responde a un plan de campaña y que todos los cada actividad que hacíamos generaba un informe. Al cabo de 30 días, una vez por mes, se generaba un informe mensual y al finalizar el año un informe anual, en donde se descartaban aquellas cosas que evidentemente no eran de interés. Bueno, eso tiene que estar en los planes de campaña, en los anexos de inteligencia y en las apreciaciones de inteligencia. Ahí va a estar compactada toda la información que se fue obteniendo en esa época. También me habían preguntado, o yo había explicado algo sobre la DINA, y alguno de los señores me pidió que aclarara. Cuando yo hablo de la DINA, hablo de la Dirección Nacional de Inteligencia Chilena. Un querellante, creo que el doctor Goñi, me preguntó si era lógico que en 1976-1977 se reuniera información sobre Chile. Es evidente que el doctor no tiene claro lo que son las hipótesis de conflicto, las hipótesis de guerra y los planes de campaña. Las hipótesis de conflicto duran décadas.
El problema con Chile nace, yo no recuerdo bien en qué año, pero creo que yo ni había nacido. Y esa hipótesis de conflicto, si no se puede solucionar por vía diplomática, se señala en el más alto nivel que ese conflicto puede derivar en una hipótesis de guerra. Entonces, a partir de ahí, esa hipótesis de guerra va a generar o va a hacer que se generen planes de campaña. Planes de campaña por teatros de operaciones. Vale decir, plan de campaña del Teatro de Operaciones Sur, plan de campaña del Teatro de Operaciones Norte, plan de campaña del Teatro de Operaciones Este, etcétera. Pero entonces, si no se tiene claro eso, de que hay hipótesis de conflicto permanente, no se puede justificar la actividad de inteligencia. La actividad de inteligencia es antes, durante y después de los acontecimientos. En esta oportunidad, mientras yo estaba destinado en esta unidad, a mí me tocó muy poco tiempo antes hacer inteligencia con respecto al conflicto que se avecinaba. Por eso, con el respeto que me merece, esa pregunta no es lógica hacerla. O sea, después pude apreciar que no sabían cuántas unidades de inteligencia tenía el quinto cuerpo, que no conocían lo que era dirección de esfuerzos de reunión, que no se conocía lo que era un EEI, que no se conocía lo que era un ORI, que no se conocían los elementos adelantados de cada una de las unidades, que no se conocían nada sobre red de confidentes, red de informantes y partidas secretas. Yo voy a hacer una breve aclaración para evitar que se siga cometiendo engaños o errores. Yo fui acusado en un diario, ya lo dije, no sé por cuál de las querellantes, de personaje nefasto, de que justificaba las desapariciones, que justificaba los 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. La persona que hizo esas declaraciones no ha podido hacerlas, se ve que no ha tenido deseos de hacerlas acá en esta audiencia. Segundo, a mí no me conocía. No sabe si yo soy un personaje tenebroso, no sé cómo se expresó en aquella oportunidad. Y dijo que todo lo que ella decía era evidente, quiere decir que tenía sobradas pruebas. Aparentemente pruebas no ha presentado ninguna. Y el otro tema que quiero dejar aclarado es que seamos justos con las cifras que se emplean. Si yo digo que el ejército tuvo tantas víctimas, es porque acá en mi carpeta tengo la lista día por día de los que fueron muriendo. Entonces, tengamos cuidado con emplear cualquier número, porque acá, en esta etapa que yo digo que estamos viviendo, también hay un formidable plan de acción psicológica que están llevando adelante. He visto mucha preocupación para que este juicio tenga la publicidad necesaria. Claro, porque si yo me voy a guiar por los asistentes a esta sala, yo diría que le interesa a muy poca gente esto, y que le interesa a algunas personas que militan en determinados lugares. Yo le voy a acercar, o hacer acercar a través del tribunal, a la querella que habló sobre esos temas, de una serie de documentos que han publicado oficiales superiores de las organizaciones guerrilleras, para que sepa clara y acabadamente
cuáles son los números. Para dar por terminado, solo voy a leer un párrafo de un documento que salió publicado en el diario Perfil, cuyo autor es el oficial primero de Montoneros, primero militó en FARC y después en Montoneros, Luis Labraña. Labraña afirma que los números reales, acorde al trabajo que se realizó, no llegan a los que se expresan. El hecho de los 30.000 desaparecidos nadie me lo puede discutir porque fui yo quien puso ese número en Holanda. Labraña agregó que cuando en los Países Bajos se decide darle una mano a las madres de Plaza de Mayo, estaba Eve de Bonafini. Se formaba la organización Solidaridad con las Madres Argentinas y para pedir el subsidio ellos habían llevado la cifra de 3.800 desaparecidos con sus nombres. La gente de Holanda dijeron que era poco y que era necesario llamar la atención pública. Allí surgió la cifra de 30.000. El ex Montonero dijo tener fotos de este momento histórico y por eso la cifra no es real. Yo cuando empecé mis declaraciones pedí respeto y pido respeto y soy respetuoso de todo el mundo. Entonces, en medio de un drama nacional, poner de manifiesto una mentira, yo creo que desvirtúa todo. Entonces yo he venido acá a decir la verdad, a explicarles a ustedes qué hacía, a explicarles a ustedes por qué yo considero que los elementos con los cuales me inculpan no son reales, no pueden afectarme, tanto sea los reglamentos, como las notas, como las figuras delictivas con que me acusan. Yo le pido a todos, ya que dicen que estos juicios son históricos, que acá se diga la verdad. Dado a las interrupciones que he tenido y al desorden producto de los movimientos de mis apuntes, mis notas y mis cuestiones, y sabiendo que puedo hablar una vez más, yo hoy daría por terminada mi exposición. Bien, señor, por favor, reúna sus papeles y diríjase al lugar contiguo a los señores defensores. Bien, la actividad prevista para hoy queda cumplida. Vamos a dejar algunas constancias que no se ha recibido respuesta del requerimiento realizado al Registro Nacional de Reincidencia sobre la actualización de los antecedentes de los señores Farías Barrera y también falta el informe de abono del señor Di Pasquale, por lo cual fueron diligencias ordenadas en el auto interlocutorio número 57, por lo cual se va a reiterar ambos pedidos. Y tampoco ha sido respondido el oficio número 229 dirigido a la Secretaría de Inteligencia del Estado, en el cual se solicita la información requerida por el señor Di Pasquale, por lo cual le interrogo a la defensa acerca de si va a insistir con la producción de esa prueba a los efectos de reiterar el oficio o no. Lo consulto con el señor Di Pasquale y en breve respondo antes que termine las cuestiones preliminares o las cuestiones de cierre que siempre hacemos. Bien, vamos a dejar constancia de la agenda. A partir de ahora la actividad está prevista reanudarse el día lunes 10 de marzo con la inspección ocular en la comisaría
Cutralcó, la seccional policial de Cutralcó, a las 12 horas. Y en la misma fecha, a las 17 horas, vamos a realizar la misma diligencia de inspección ocular en la comisaría de la ciudad de Chipoleti. El día 11 de marzo, a partir de las 9 horas, lo vamos a disponer para la eventual ampliación de alguna otra declaración de alguna de las personas imputadas. Sí, le escucho, doctora. Sí, señor presidente, gracias. No, yo quería informar que mi asistido Jorge Sosa va a declarar. Bien. Sería el 11 de agosto, entonces. Entonces, ya el 11 de marzo. El 11 de marzo, gracias. Sí, le dejamos entonces ya prevista esa diligencia para ese horario. Luego, a partir de las 9 de la mañana. Es martes 11 de marzo a las 9 de la mañana. Bien, con esas diligencias estimamos que se va a completar toda la etapa de prueba, con lo cual tenemos previsto fijar audiencia para comenzar los alegatos el día miércoles 19 a las 14:30 horas, siempre de marzo, y prevemos actividad durante el día jueves y durante el día viernes. Si no tenemos inconvenientes de horarios, ni ningún contratiempo meteorológico, ni de corriente eléctrica, ni otra cuestión, imaginamos poder realizar los alegatos de las defensas los días 3 y 4 de abril. En los horarios habituales que nos reunimos, a partir de las 9 horas, es decir, jueves 3, viernes 4 de abril para los señores defensores. Una pregunta, su señoría. Dijo miércoles 19 a la tarde alegato, incorporación por lectura, ¿cuándo sería? Y lo vamos a terminar el día 11. El día 11 tenemos todo el día para declaraciones indagatorias de todas las personas involucradas que pretendan hacerlo. Ya hay uno que ha manifestado, pero bueno, reservemos el día completo por cualquier evento. Sí. Y lo que le vamos a pedir a las partes acusadoras es que para el día 11 tengan previsto cuál va a ser el orden de su exposición, que va, reitero, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Entonces, 3 y 4 para las defensas. También se los invita a los defensores a que nos digan cuál va a ser, quién desea comenzar. Pasaríamos luego al día martes 8 de abril para dejarlo para eventuales réplicas y a partir de ese momento comenzar con últimas palabras. Sí, eventuales dúplicas, sí. Y reservando prácticamente esa semana en horarios que vamos a ir fijando sobre la marcha. Esto sería en principio todo por nuestra parte. No sé si hay alguna sugerencia, propuesta. Sí, una consulta, señor presidente. Para las inspecciones oculares de Cutralcó y de Cipolletti, ¿está prevista la presencia de testigos víctimas para efectuarlas o no lo han considerado? Seguimos, los que son partes pueden... tenemos en cuenta que es el interior de inmuebles, con lo cual es más difícil manejarse en espacio reducido como para poder apreciar lo que vamos a apreciar, y no hemos previsto la diligencia en principio
con la necesidad de interrogar puntualmente a alguna de las personas, así como en su origen la diligencia en la Policía Federal surgió del propio decir del testigo Balbo cuando estaba acá presente, que era interesante y conducente su presencia y la ampliación de su interrogatorio durante esa diligencia. No ha sucedido hasta el momento lo mismo con relación a las seccionales de Cutralcó y Chipoleti. Así que, en principio, está habilitada la presencia de las partes. Sí, señor presidente, en el mismo sentido que lo hacía el doctor Bañi y estando lo que usted dice, bueno, nosotros queremos insistir en la posibilidad de que puedan participar víctimas que han manifestado haber pasado tanto por comisaría de Cutralcó como por comisaría de Cipolletti. Nosotros consideramos que su presencia y los datos que ellos puedan aportar va a ser al objeto que estamos discutiendo en este juicio. En ese marco nos parece importante, sí, previo presentar una lista de las personas que podrían y que estarían en condiciones y quisieran participar de esa diligencia. Eso, vean, lo vamos a decidir en el momento, porque además hay que tener en cuenta que no es lo mismo ir a un lugar abierto y descampado como era la escuelita, donde verdaderamente no había una dificultad para el servicio de ningún organismo que fuera un número importante de personas. Tampoco podemos entorpecer la actividad de la seccional. No sabemos qué puede pasar ese día. A lo mejor es un día muy tranquilo en la dependencia o a lo mejor es un día complicado. Es algo que yo hoy no puedo medir. Así que vamos a mantener... Señor presidente, pero, sí. Disculpe, en realidad creo que la propuesta de ambas querellas, y bueno, la ponemos a consideración del resto de las partes, es acompañar una lista, digamos, teniendo en cuenta estos principios, teniendo en cuenta la cuestión espacial y lo que para nosotros tiene que ver con la necesidad acusatoria, es decir, qué personas necesitaríamos que estén, por lo menos para la identificación de espacio, porque nos parece que si no, digamos, pierde, al menos para nosotros, gran parte del sentido la inspección si no están allí las personas que nos pueden indicar dónde sufrieron los delitos que estamos investigando. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, consulto si en realidad se va a tener en cuenta, por lo menos como posición, para que el tribunal lo resuelva oportunamente, o si nos está directamente diciendo que no entiendo cuál es el pronunciamiento del tribunal. El pronunciamiento del tribunal hasta ahora es el que ha dispuesto la medida de prueba, que no huelga señalar que es una medida que dispuso el tribunal, que no había sido pedida por las partes. Y en esa disposición lo ordenamos de este modo. Le insisto, en el momento a lo mejor se puede ser más amplio, pero yo no sé si la comisaría de Cutralcó ese día está con un problema de servicio que no podemos, no podemos entorpecer. Yo no sé qué va a pasar el día 10 de marzo. Así que lo tenemos presente. En ese marco, de todos modos, discúlpeme, señor presidente, podríamos acercar esta lista que decíamos para que por lo menos el tribunal lo tenga presente para ese momento. Y bueno, si se puede, que la gente pueda estar en ese lugar. Doctor, doctor, tomando en consideración la buena experiencia que estuvo en las dos diligencias anteriores y el buen criterio de todas las partes, se podría acercar, siguiendo la línea que le está diciendo el señor presidente, un listado mínimo para que esas personas puedan estar a mano eventualmente, ¿no es cierto?, si se requiere, porque los espacios son reducidos. Si alguna cuestión se podría llegar a requerir, estar a mano, pero siempre teniendo ese criterio, no ser criteriosos como se llevaron adelante las diligencias. Saben ustedes que el tribunal es abierto a estas cuestiones, hagan un listado y de ahí se verá, ¿no es cierto?, quienes pueden participar por lo menos de esa manera. El acompañamiento no hay ningún inconveniente, fue algo muy importante, las dos diligencias que llevaron adelante, fue todo en términos normales, así que el tribunal, como se viene diciendo, está abierto a eso, acompañen una lista. Sí, es precisamente es el pedido, acompañar una lista para que ustedes consideren si se... De acuerdo, pero no le podemos, o sea, yo no
puedo saber qué pasa ese día. ¿Qué va a pasar ese día en la seccional? Y tampoco sería bueno que le generemos un inconveniente. Imagino que no, creo que nos vamos a poder manejar como nos hemos manejado en estas dos oportunidades, donde a mi modo de ver no tuvimos problemas. Así que bueno, doctor, ¿pudo consultar con el señor de Pascuale? Sí, reiteramos que el pedido, en ese sentido, exhortamos al tribunal que ejerza el poder que tiene para requerirle a este organismo del Estado que documente o que responda el oficio, al menos que no cuenta con la información, digamos, o cuál fue el motivo que no lo hizo antes. Bien. Ese es como primer punto. Y también lo que creo que, o tal vez yo no lo escuché, queda pendiente el pedido de informes al Ministerio de Justicia que había pedido las querellas. En aquel momento esta defensa se opuso. Y no se nos informó que haya sido incorporado. Me dicen que está contestado. Está en la causa. No, por eso, por secretaría no se nos había informado, no sé si alguna de las partes se le había informado que está agregado y bueno, va a ser en el momento que se proceda a incorporar toda la prueba rendida durante la etapa si está adquisitiva probatoria, bueno, se va a dejar la debida constancia en el acta de debate. También queda pendiente la medida ordenada respecto del señor Gómez Arena, respecto de sus condiciones de salud, y creo que sería conveniente reiterar, yo pongo a disposición, hice un pedido por escrito, porque faltaba un perito de parte. Está en curso y ya salió la ampliación del exhorto. Respecto de mis peritos, yo voy a exhortar a que tomen el cargo lo más inmediatamente posible, pero creo que antes de comenzar los alegatos debería, a los efectos de tener en claro, cumplimentarse esto. En ese sentido, exhorto al tribunal que una vez cumplimentado esto se ordene al cuerpo médico forense que lo hagan un plazo perentorio, porque la agenda del tribunal y de todas las partes es apretada, hay que componer muchos integrantes, y creo que es dirimente, en el caso de la suerte del señor Gómez Arena en este juicio, esa junta médica con los puntos de pericia que restan contestar. En ese sentido, también solicito que se dispongan lo que esté a su alcance para que la medida se cumplimente antes de iniciar los alegatos, señor presidente. Bien, lo tenemos presente. Una sola cuestión, señor presidente. Sí. Respecto de la pericia, los peritos propuestos por nuestra parte recién hoy aceptaron el cargo, con lo cual entiendo que se va a demorar un poco. Y digamos, lo que más me interesa es consultarle al tribunal sobre si tienen establecido algunas pautas respecto de los alegatos, como para conocerlas con cierta antelación, alguna pauta distinta a las que ya se habló, o si se puede utilizar algún tipo de elemento, por ejemplo, tecnológico, como en algún sector de la exposición, un PowerPoint o algo así. Es lo que quería consultarle. Sí, es posible. O sea, lo que dijimos en la audiencia preliminar es que no se puede entregar un texto para ser incorporado, sino que se va a tomar en cuenta lo que ha quedado oralizado. Así que el alegato va a tener que ser oral. Si usted desea tener un pizarrón y algo que lo ayude, así como quien también usa unas citas breves de ya sea de bibliografía o de apuntes, tenemos claro que son muchos hechos y que por eso, aparte que por ahí hace falta leerlas textual, por la descripción de hechos. Por supuesto. Doctor, le pido que confíe en el sentido común que creemos tener. Señor presidente, le pido la palabra. Respecto a este punto que introdujo el doctor García Lois, quería solicitarle expresamente, si bien en la audiencia preliminar usted dijo que lo íbamos a discutir previo a los alegatos, no había tomado el tribunal en pleno una decisión, yo le solicito que se aplique la acordada 1 de la Cámara de Casación, lo cual, a no ser que la aplique, declare en su inconstitucionalidad, el tribunal está obligado, respecto del soporte informático. Para esta defensa sería interesante
y ayudaría a poder ejercer más eficazmente el derecho de defensa, teniendo en cuenta que esa metodología se utilizó en los 2 tramos anteriores, donde se juzgaron toda esta cantidad de hechos, que son más de 50, en 2 juicios. Y en esos 2 juicios se utilizó la temática que traía el doctor García Lois del soporte magnético, porque se entendió la complejidad de la cuestión. Yo entendiendo que ahora no se simplifica, sino que esa complejidad se ha sumado en estos 2 hechos, creo que sería de buen tino aplicar la acordada y darle la posibilidad de, en este punto, yo lo digo por esta parte, y lo invito al resto de las partes si es que quieren adherir a esta posición, de seguir la metodología que se utilizó en Loera y en el tramo Reinhold. Sé que la composición es distinta, pero se siguió los lineamientos. En el primer momento en Reinhold no existía la acordada, pero ya en Loera se aplicó la acordada de la Cámara de Casación, que da la posibilidad de sostener en soporte papel, o soporte magnético, perdón, a la Secretaría el alegato, y entendiendo que lo que tenemos que oralizar es lo más extenso, y las citas de jurisprudencia, de reglamentos, vayan en el soporte informático. Sí, en su momento, doctor, quedó evaluado de que no queremos caer en la situación de que exista una versión, que es la que surge de la grabación de lo que ocurrió en la audiencia, y una distinta, que es el texto que figura en el acta. No, simplemente eso no debe que las ocurrir. partes adhieran a la posición de que no se tenga en cuenta aquello que pudiera acceder. Vamos a ser flexibles entre la posibilidad de que ustedes utilicen texto y apuntes, y perfectamente se puede hacer remisión si usted tiene que hacer una cita doctrinaria con decir el libro tal, página tal. Bueno, o sea, a veces todo esto se extiende mucho porque se repiten cosas que el tribunal tiene la posibilidad de ir al texto y refrescarlo o analizarlo, así que yo, sin perjuicio de ello, entiendo que los alegatos y las acusaciones, perdón que los he interrumpido, deben sustanciarse por sí mismos y no debemos dejar, la situación de evaluación debe estar en el tribunal, no la interpretación de lo que ha dicho. Bueno, lo que quiero significar es que los alegatos de las partes deben sustentarse por sí mismos. Sin perjuicio de ello, esta defensa tiene 56 hechos, 4 imputados, y tiene que contestar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 integrantes de la acusación fiscal. En ese sentido, creo, y lo digo a título personal, que se me vería, en principio, afectado la posibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa, atento a la complejidad de la cuestión y la materia que se trata, entendiendo que la complejidad ya está discutida en Loera y en Reinhold, donde se aplicó ese criterio. Creo que innovar sobre la metodología, lejos de agilizar, lo único que hace es entorpecer el cierre de un debate que ha llevado por parte de todos los integrantes y todas las partes de aquí, ha sido de buena manera. Pido al tribunal que tenga en consideración esta cuestión, sé que lo sabrán resolver con sabiduría. Bueno, lo tenemos presente. Sí, yo quiero hacer una manifestación respecto también de la etapa de alegato. Nosotros, bueno, somos 3 partes querellantes y está la Fiscalía. La descripción de los hechos, que como decía el doctor Marcoy, son 56 los hechos. Nos queda duda acerca de si podemos buscar algún mecanismo, digamos, que puede ser por vía de acuerdo de querellas y conjuntamente con la Fiscalía, para dar una lectura, digamos, única de los hechos y sin perjuicio de que después, digamos, las querellas o alguna de las partes quiera agregar alguna cuestión en particular, pero no hacer esa lectura de 56 hechos, digamos, sí, para que nuestro alegato sea cada uno de ellos autosuficiente, digamos, todas las partes. No sé si está... eso es posible, está acordado, lo hicieron, así sucedió en la reseña de los hechos, es decir, no es necesario repetir lo que ya, la parte donde se coincide con el colega que ha tenido en suerte a hablar antes, así que perfectamente se puede hacer remisión a eso y bueno,
vamos a aplicar las mismas reglas de cuando empezó el juicio. Tratamos de ser tolerantes y amplios y prácticos, porque el tiempo es para todos el mismo, la fatiga es para todos la misma, y tenemos que procurar todos porque esto sea llevado del mejor modo. Sí. Y una simplemente para que me quede claro, para que me quede claro, lo que se dice es unificar la descripción y no unificar acusaciones. No, porque eso, la descripción y después la remisión, como se hizo en el resumen. El querellante que habla en segundo lugar puede remitirse a modificarlo. La descripción de los hechos, la descripción cronológica de los hechos, digamos, que significa todo el detalle de la situación. Sí, en ese punto las querellas, la hipótesis es... Después las valoraciones son distintas, pero y respecto del orden, la apertura del para que no haya violación al principio de congruencia, que es por lo que tengo que velar respecto de las señoras que están... Perdón, y lo que también planteábamos, y nos pusimos en eso de acuerdo, si era posible hacer una síntesis de la descripción del hecho, remitiéndonos al requerimiento de elevación a juicio. Digo, hacer una síntesis y no detallar todo lo de cada hecho, porque si no sería una lectura de 6 horas. Entonces, doctor, el hecho es la descripción. Yo no me voy a poner a darle clase, pero los hechos, si contienen las circunstancias temporoespaciales y tienen los elementos que conforman el tipo penal, en cuya cuño se va a pretender adecuar la conducta, es más que suficiente. Hay algunos detalles que están en la requisitoria que basta con hacer remisión a ello. A eso voy, a los detalles de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar, no reproducirlos de nuevo. Señor presidente, sin perjuicio, no entiendo que en este proceso, si bien hay 3 personas que ya han sido juzgadas y tienen condena firme respecto de otro tramo, hay 2 que la acusación es importante la descripción. Un resumen podría vulnerar... Yo creo que para todos es importante la acusación. Y en ese punto, respecto de los hechos y la descripción, no sé qué resumen, lo que pasa es que tiene que ver en qué extensión el resumen. Tiene que, el acusado tiene que saber perfectamente, para respetar el principio de congruencia, tiene que conocer perfectamente de qué se lo está acusando. O sea que la descripción tiene que ser suficiente. Así que en eso no se puede, pero... Sí, a mí me parece que las descripciones están, digamos, así que todo es importante, me parece que las descripciones están bien hechas. Después no sé si se puede resumir aún más, la ponderación que afecte alguna... que haga la defensa de cuán completo, cuán bien estaba el tramo acusatorio. Bueno, ya es una cosa... No, porque si tiene la veña del tribunal, digamos, es una cuestión que se está resolviendo en esta situación. La veña del tribunal está en que perfecto, de que la acusación tiene que ser suficiente. Lo que sí se puede, el querellante que habla en segundo lugar puede decir, me remito en cuanto a los hechos 1, 4, 6, 20, no sé, a lo que dijo, a lo que acaba de decir, y en el hecho 4, 5 y 6 voy a explicitar mi parecer diferente. Esto, como se hizo al principio del debate, que creo que quedó claro las reglas, así que sin perjuicio de que en el momento vamos a ir tratando de solucionar cualquier diferencia. Sí, señor presidente, una cuestión para aclarar, y por ahí al defensor. El criterio que tomaríamos es el mismo de los 2 juicios anteriores, que el doctor lo debe conocer bien. No sé, yo simplemente no estuve en los alegatos, entonces bien, no los vi ni siquiera grabados. Se ha hecho una descripción correcta, pero una sola parte, y eso inclusive por una cuestión de economía procesal. Es decir, que va a estar completo la descripción de los hechos, pero lo haríamos uno solo. Simplemente una sola de las partes acusatorias para evitar una dilación innecesaria. Sí, yo no puedo decir aquello es así basado, porque yo no tengo no puedo hablar de lo que no sé. Yo vi la prueba. Lo que dice la doctora los alegatos, es correcto, lo que mi apreciación es así. A eso quería resumirlo aún más, me parecía, o sea, aún más resumirlo de eso me parece que como lo hicieron en los otros, estoy de acuerdo, digamos, no tengo objeción. Bueno, entonces, miércoles 19 a partir de las 14:30. Sí.
jueves y viernes. Eso implica también que las partes acusadoras nos ponemos de acuerdo acerca de mañana y tarde y el día que cada uno, puede haber dos, somos 4 y 3 días, puede haber... Obviamente, ¿quién empieza? Es decir, si le toca empezar a usted, doctor, cuando usted termina tiene que seguir el que quedó, o el doctor Goñi, o la doctora Ormazábal y la doctora Dalbianco, o Goñi y Sánchez, es decir, termina uno, sigue el otro. Disponemos del jueves y viernes nosotros como a nosotros nos parezca, no hay orden establecido. Pues somos 4 querellas y 3 días, pueden ir 2 vamos el jueves, a tratar 2 que el en viernes. esas 3 jornadas o 2 jornadas y media concentrar querellas y fiscalía. Si ustedes aprecian ya de entrada que no va a alcanzar, bueno, veremos cómo lo reformulamos. Doctor Medrano, empiezan los acusadores particulares. Ustedes díganos cuál va a ser el orden, quién empieza y después de que terminen los acusadores viene la fiscalía. En ese periodo, ¿no es cierto?, de los 2 días y medio, se tienen que terminar los alegatos. ¿Sí? No, Sí. no, eso está comprendido. El tema es si nosotros podemos disponer, por ejemplo, que haya 2 acusaciones el viernes o haya 2 acusaciones el jueves, o inmediatamente de la del miércoles para la comience próxima otro el jornada, miércoles. díganos a ver si tienen un orden, a ver, y un tiempo Perfecto. estimativo. El tiempo también, perfecto. Muchas gracias. Pensemos que el viernes tienen que acusar el doctor García Lois o también el doctor Grosso, no sé cómo será. Entonces hay que... y nosotros manejaremos el tiempo, a lo mejor estamos cada día, no sé, 14 horas, no sé, vamos a ver cómo, esperemos que no, pero vamos a... piensen en jornadas importantes, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos vemos en Cutralcó entonces. Bien. Adiós, buenas tardes. No, pero yo le digo a Nati lo siguiente.